Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la segunda semana del tiempo ordinario. En la Eucaristía de hoy vamos a recordar a una santa, virgen y mártir, Santa Inés, que en el finales del siglo III, principios del IV, siendo todavía una niña, 13, 14 años, 15 años como mucho, en tiempos de las persecuciones, pues ella con gran valentía y con una gran profundidad de fe se confesó cristiana hasta llegar al martirio. Hay distintas interpretaciones de cómo fue el martirio, pero el hecho es que murió confesando la fe en Jesús. Los santos padres, a lo largo del siglo IV, siglo V, casi todos hacen mención a esta santa. Y en Roma hay dos iglesias dedicadas a ella, una fuera de la ciudad y otra en el centro de la ciudad. Una santa, como digo, todavía muy jovencita, pero que supo confesar su fe hasta la muerte. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que, con fe y perseverancia, consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: «Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente». Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y, con la garantía del juramento, queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimo y fuerza los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él?» Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo como primera lectura la carta a los Hebreos, donde en la lectura de hoy, en el párrafo de hoy, parece que debió haber en la comunidad cristiana de aquel momento, cuando escribe el autor esta carta a los Hebreos, que algunos habían abandonado la fe, y entonces el primer encargo que les da a los que pertenecen a la comunidad cristiana es que no se olviden nunca de que habéis demostrado el amor a Jesús y que lo sigáis demostrando. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, es decir, que sigáis siendo fieles a la palabra de Dios, al propio Jesucristo. Y nos dice que hay que perseverar en la fe, y esto es muestra también de la esperanza en la que vivimos. Estas palabras del autor de la carta están invitándonos a todos los cristianos de todas las épocas, aunque aquí se dirija específicamente a los hebreos, pero nos está invitando a que seamos perseverantes en la fe en medio de las dificultades. Y precisamente esa perseverancia nos da una esperanza. Como sabéis, estamos viviendo desde el pasado día de Navidad el año jubilar, que precisamente tiene como lema «Vivimos la esperanza». El Papa Francisco continuamente, en todas las intervenciones de los miércoles, las catequesis que nos da los miércoles, insiste en este tema, porque es el lema para todo el año jubilar, la esperanza. Nosotros vivimos de la esperanza. Y así termina precisamente, primero el autor echa mano, digamos, de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento y nos habla, en este párrafo concreto, nos habla de Abraham, que no teniendo a nadie mayor por quien jurar, Dios juró por sí mismo, diciendo: «Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente». Y es porque el juramento que hace Dios a Abraham y luego después a los patriarcas, a sus hijos, a Isaac y a Jacob, ese juramento, ese compromiso, esa alianza, que en el fondo es eso, esa alianza Dios no la romperá nunca. El hombre sí, porque somos pecadores, porque somos vulnerables y a veces rompemos la alianza, pero Dios siempre se mantiene fiel a la alianza. Y es lo que hemos rezado en el Salmo: el Señor recuerda siempre su alianza. Y por eso, tanto el Salmo como la primera lectura de hoy nos recuerdan a nuestro padre Abraham. De la misma manera, termina diciendo: queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, es decir, que
Dios no cambia, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos. Es decir, que nos anima a perseverar en la fe, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante. Qué palabras tan hermosas el decirnos: tenéis que perseverar en la fe. Jesucristo ha dado su vida por ti y por lo tanto tú también te estás comprometiendo a dar su vida por Él. Hoy tenemos el ejemplo de la santa que estamos recordando, a Santa Inés, una niña joven, podríamos decir una cría todavía, y sin embargo se mantuvo y perseveró en la fe hasta el martirio. Pues eso es lo que a nosotros nos invita la palabra de Dios de hoy, a perseverar en la fe en medio de las dificultades que en todas las épocas de la historia, también en esta, esas dificultades no son pocas. Hace muy pocos días se salían unos datos de cómo la religión cristiana es la más perseguida del mundo en estos momentos. Quizá nosotros tenemos ese privilegio de poder manifestar nuestra fe, aunque también hay momentos en que se hace burla de nuestra fe, como sabemos, pero nosotros todavía podemos vivir abiertamente nuestra fe, pero hay otros lugares del mundo donde la fe cristiana está siendo muy perseguida. Y por eso los datos que nos daban hace unos días decía eso, que la religión cristiana es la más perseguida del mundo en estos momentos. Bueno, pues ahí sigue siendo actual esa invitación de la carta a los hebreos, el mantenernos en la fe, el perseverar en la fe y el mantener también siempre firme nuestra esperanza. ¿Y qué es lo que vemos en el Evangelio? Pues casi siempre esas quejas que hacen, pues eso, los fariseos, los sacerdotes de la época de Cristo, cuando le dicen: mira, los discípulos de tal hacían estas cosas, pero los tuyos no lo hacen. Y hoy vuelven a decir lo mismo. Nos dicen: es que tus discípulos hacen en sábado lo que no está permitido. El coger unas espigas y alimentarse de ellas lo consideraban en aquel momento un trabajo, y el sábado no se podía trabajar bajo ningún aspecto. Y por eso la queja, porque hacen en sábado lo que no está permitido. Y entonces el propio Jesús les pone un ejemplo del Antiguo Testamento, ellos que tanto se vanagloriaban de seguir las enseñanzas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Les pone un ejemplo. Fijaos en el rey David. Y el rey David era fiel a la ley de Moisés y sin embargo permitió que sus soldados, por hambre precisamente, pudieran comerse los panes de la proposición que estaban solamente permitidos al sumo sacerdote. Y les pone ese ejemplo. Pero a continuación les dice la gran sentencia, digámoslo así, para siempre, no solamente para el ejemplo que pone, sino para todos los que les seguirán en el futuro. ¿Y cuál es esa sentencia? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley está bien, pero la ley siempre que favorezca el progreso y el crecimiento del hombre. Pero si la ley está en contra del hombre y le pone dificultades para ese crecimiento, entonces la ley no sirve. La ley tiene que ser siempre para el hombre. Y el sábado, como sabéis, en aquella época era un día tan sagrado, que hasta coger una espiga, como hemos visto en el Evangelio,
lo consideraban ya un trabajo. Y el sábado no se podía trabajar de ninguna manera. Y entonces Jesús dice, si la ley lo que hace es oprimir al hombre, dejemos la ley a un lado. ¿Por qué? Pues porque Jesús apuesta por el hombre siempre, desde el primer momento. ¿Y por qué? Pues porque el Padre Dios le envía a la humanidad precisamente para salvarnos, para redimirnos, para reconciliarnos definitivamente con el Padre. Luego, Jesucristo, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte y resurrección, es una apuesta por el hombre. Y hoy nos lo dice bien claro. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Bueno, pues con estas palabras de la Escritura que hoy Dios nos pone, pues hagámosle caso. Vivamos, como decía la primera lectura, con perseverancia y con esa fuerza que nos da la fe y que nos da la esperanza. Y por otra parte, que nos pongamos que nos pongamos a disposición de nuestros hermanos, como el propio Jesucristo lo hizo.